Adiós DF o la CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, deja de llamarse así para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. A partir del pasado mes de enero inició la transformación de Distrito Federal a Ciudad de México y con ello se contempla la construcción de una Carta Magna, así como la tienen todas las entidades de la República Mexicana. Pero ¿realmente la Ciudad de México necesita una constitución? Por supuesto que la necesitamos para empezar a tener nuestra propia policía, para empezar a tener nuestro propio libro de texto, para empezar a tener lo nuestro. Si no quieren cambiar los demás, pues cambiemos nosotros, ¿no? Y que va a tener la Constitución más joven, no de la República. Fíjate lo que te digo, porque piensa, ¿quién está haciendo una Constitución más joven de una ciudad tan importante como la Ciudad de México? Nada más México. Toda entidad federativa tiene una, y ahora que se le da autonomía a la ciudad, a lo que era el Distrito Federal, hemos dejado de ser deficientes y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Ahora sí necesitamos una constitución. Tenemos derecho los ciudadanos a una ciudad solidaria, a una ciudad que se pueda disfrutar, a una ciudad que nos permita precisamente tener espacios públicos que los podamos gozar. No solo se van a poner derechos, que es si no ponemos cómo se realizan esos derechos, ¿no? Y cómo se exigen en algunos casos y cómo se trabaja para que la gente los haga efectivos. Y ahí, por ejemplo, hay una sección que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la planeación, con la gestión de la ciudad, con toda la parte físico-ambiental, la parte económica y la parte social, organizativa. Entonces, todo eso son elementos para concretar esos derechos, porque si no quedan como declaraciones muy bonitas y luego los derechos ni quien los apoye, ¿no? Con actos concretos. Casi todo está basado en los derechos humanos, en la dignidad, en ética, una palabra que hoy aparece que está en desuso totalmente, la ética. ¿Qué te podría decir más? Y yo diría que en alegría. No tenemos más que ganar, porque perder más ya no. Y nunca lo que hemos ganado con tanto trabajo. No solo se trata de privilegios y de derechos, sino también de las obligaciones a las que estamos sometidos quienes vivimos o transitamos en la Ciudad de México. Se está pensando en regular, en tipificar un juicio de garantía de los derechos fundamentales en la Ciudad de México. Algunos lo han querido llamar el amparo chilango, pero más allá de que si va a ser un amparo o no va a ser un amparo, va a ser un instrumento de suma utilidad para toda la población que va a poder hacer valer, como está planteado, en cualquiera de las 16 alcaldías, y en estas alcaldías va a haber lo que se llama jueces tutelares de los derechos humanos. Va a ser un proceso que se va a poder ejercer en forma oral o escrita, 10 días, y que de esta manera van a poder ver garantizados sus derechos fundamentales de una manera efectiva y expedita, que va a ser muy superior a lo que conocemos hoy en día en cualquier parte del país. Se trata de que poder alcanzar esa situación de que en México gocemos de los derechos humanos de manera efectiva, porque la situación actual es que se violan los derechos humanos y que no tenemos instrumentos efectivos para la protección de los mismos. Se colocan con mucha claridad los derechos a los que tiene acceso y debe gozar plenamente la ciudadanía, incluso no solo la ciudadanía, sino todos los habitantes, e incluso muchos derechos que son para los que la vienen a usar o las que la recorren, ¿no? Entonces, esa parte se ha trabajado muy profundamente y yo creo que esperamos que se respete. No hay ningún retroceso en los derechos ganados, más bien hay avances. Está construida en base
el concepto del derecho a la ciudad. Para elevar nuestra calidad de vida deberemos también de elevar nuestra educación, así como cultura. ¿Cómo? Arraigándonos a nuestras tradiciones y también a nuestra identidad. Las dos cosas son inseparables. Sí. Cultura y educación. No debe haber ningún funcionario que hable de la educación sin decir la cultura, ni la cultura sin la educación. ¿Y cómo se va a reflejar eso en este proyecto de Constitución, cultura y educación? Que van de la mano. Primero que tengamos políticos cultos lo más que se pueda y educados. También otro libro de texto para la Ciudad de México, ¿no? En educación, ¿necesita la Ciudad de México un sistema educativo propio? Pues yo diría que sí, ¿no? Urge para todo el país, ¿no? Pero la Ciudad de México, que está adelantada, porque quien diga que no, está negando algo que no se puede cerrar los ojos para verlo. Es evidente. Es evidente. Para poder vivir en armonía en esta ciudad tenemos que tener una conciencia cívica, tenemos que aprender a convivir y aprender a respetar, ¿no? Respetar nuestra historia. Esta conciencia cívica debe partir desde los niños, desde la escuela, cómo involucrar a los niños en esto, ¿no? Sí se tiene la preocupación de garantizar el derecho de educación, no solamente como viene en la Constitución Federal, hasta lo que es educación, la primaria y la secundaria, sino garantizar hasta el término es decir, hasta educación superior, hasta el término de la universidad. ¿Qué papel jugará la participación ciudadana en temas de corrupción y de impunidad? La revocación de mandato es indispensable. No es posible que los países latinoamericanos, aquí que yo lo veo y digo, ya quitaron a este presidente por esto y por esto y por esto. Oye, la verdad es que nosotros sí que aguantamos. Se va a poder ejercer el referéndum para determinar si el jefe de gobierno de la Ciudad de México va a continuar en su encargo o no, representándonos o no. También van a venir redactados y ya contemplados nuevos instrumentos de participación democrática, desde plebiscito, participación ciudadana. Algunos podrían pensar, bueno, se va a generar una ingobernabilidad. Yo no lo pienso de esa manera. Yo, al contrario, yo creo que ha llegado el momento de que nos involucremos todos los que habitamos esta ciudad y la mejor manera es en el gobierno de la misma, y normalmente nos quejamos, pero no tenemos instrumentos. Luego dicen, bueno, ¿y por qué no se quejan? Que nos digan qué instrumentos tenemos. Nada más tenemos las marchas, las cuales lamentamos, y las manifestaciones y demás, pero instrumentos legales no tenemos. Para lograr que esa carta sea efectiva, y esa es como una inspiración para la Constitución de alguna manera, se necesita un gobierno que cree en la democracia participativa y una sociedad que no sea simplemente crítica y pedigüeña, ¿no? Sino que también se corresponsabilice, ¿no? Es una ciudad que participe organizada y conscientemente, y eso implica información y formación. Y esto también hay que favorecerlo, ¿no? La parte de formación y conciencia, que hemos perdido conciencia cívica. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?